usted es un libertario. Sí, bueno. Un libertario es prácticamente un anarquista, ¿no? Bueno, hay dos tipos de libertarios bien marcados, porque están los libertarios clásicos, que son los que se conocen como liberales, como puede ser el caso de Adam Smith, Friedman o Hayek, que toleran ciertas intervenciones del Estado, como la presencia del Banco Central, regular monopolios, brindar algún tipo de servicio que la sociedad quiera tener. Después están los minarquistas, que son aquellos que solo aceptan seguridad y justicia, que es el caso de Mises, por ejemplo. Y después están los anarcocapitalistas que no quieren nada de Estado. ¿Usted? No, yo soy un minarquista estático y en dinámica soy anarquista. Ah, la puta. Ahí sí que me la complicó. Sí, porque en realidad, o sea, tiene que ver con mi visión del futuro y el progreso tecnológico. ¿Usted está en contra de pagar impuestos? A mí me parece que los impuestos es un robo, literalmente. Suponete lo siguiente. Viene tu vecino y te dice, dame el 50% de tus ingresos. ¿Qué le decís? No te los doy. Bien, exacto. Entonces vuelve al otro día, ¿sí?, con un papel firmado por él mismo y te dice, Edu, dame el 50% de tus ingresos. Vos decís, pero te dije que te la tomé. No, pero acá hay un papel firmado. ¿Y quién lo firmó? A vos. No, o sea, ¿qué haces? Lo volvés a sacar a patada. Exactamente, un estafador. Bien, al tercer día viene con un matón, ¿sí?, y que te va a dar una linda paliza. ¿Qué haces? ¿Se lo das? La denuncia. Sí. Vamos, primero tenés que llegar a hacer la denuncia. Ah, ok. Con lo cual, ¿sabes lo que vas a hacer? Se lo vas a dar. Eso, digamos, ponele el nombre que quieras, es un robo. Y te voy a decir algo. Pero eso no hace el Estado. No, ¿cómo que no? Es lo que hace el Estado, se llaman impuestos. Es más, te voy a decir algo, no. Tenés razón. Dentro tenés razón. de ¿Sabes qué, Edu? las Tenés razón. obligaciones como ciudadano, no, ¿sabes lo que está pasa? el pago de los Tenés impuestos. razón. Tenés razón. El Estado es peor que el ladrón vulgar. Porque el ladrón vulgar es aleatorio. O sea, te puede tocar, no te puede tocar, ¿sí? Sin embargo, el Estado es el ladrón estacionario, te roba siempre. O sea, con lo cual es peor, es ética y moralmente inferior, ¿sí?, o peor que el ladrón vulgar. Porque aparte el ladrón vulgar da la cara. El Estado te estafa, ¿sí?, utilizando el aparato represivo del Estado. Vamos, él tiene el monopolio de la fuerza. Viven despotricando contra los monopolios y ellos se arrogan el monopolio de la fuerza. Mirá qué lindo. Milei, el presidente dijo en el Congreso, en su discurso ante la Asamblea, que lo peor ya pasó. ¿Es verdad o no? Mirá, la verdad es que hay que ver qué define él como lo peor ya pasó. Yo no tengo la sensación que eso sea así, porque la realidad es que la economía argentina está en lo que se considera un sendero inestable, o sea, un sendero explosivo, no sostenible. A ver, para que lo pongamos en estos términos, Argentina tiene un déficit fiscal descomunal. Este ritmo de tortuga embarazada para mejorar el resultado primario hace que sea tan lento que la suba de los intereses te deja el resultado financiero igual. Pero como además traen dólares que los compra Sturzenegger y para que esos pesos no generen inflación, ¿sí?, los esteriliza con Levax y paga tasa, del déficit que dejó Kicillof de 6 puntos del PBI hoy es 9,5. Es decir, la situación es absolutamente explosiva. Si fuese en fiebre, ¿cuánto es? 40. O sea, Argentina vuela de fiebre. Exactamente. A ver, Argentina, vamos a repasar los episodios más traumáticos. 1975, el Rodrigazo estalló con 14 puntos del PBI la crisis, el déficit. La tablita cambiaria en el 82, un programa muy parecido a esto, casi calcado, ¿sí?, estalló en el 82 no hay con 11. Tablita ahora. No, está bien, digamos, o sea, pero digo, esa es la única, por eso dije muy parecido, no dije idénticamente igual. Estalló con 11. La hiperinflación de Alfonsín en el 89 estalló con 8. Y la convertibilidad 2001-2002 estalló con 7. Nosotros tenemos 10 y está empezando a subir la tasa de interés en el mundo. O sea, usted coincide con Duhalde, por ejemplo, que dijo que la situación es similar al del 2001. No, eso está mal. Eso está mal, porque en ese momento Argentina tenía tipo de cambio fijo y la salida de capitales generaba contracción en la cantidad de dinero. Y esa contracción de la cantidad de dinero requiere que los precios bajen al mismo ritmo. Y cuando eso no pasa, aumenta mucho el desempleo. Entonces, no tiene nada que ver. Si se diera una crisis, no tendría ni de casualidad algo que ver con la característica del 2001. Se parecería mucho más, por ejemplo, al Rodrigazo que al 2001. ¿El gobierno hoy al Rodrigazo? Y claro, porque fíjate, vos tenés
casi 11 puntos del PBI en Levax. O sea, que siga el jefe de gabinete metiéndose en la política monetaria del Banco Central, un día no le van a renovar las letras y te pueden armar y coordinar una hiper en 60 días. Me asusta lo del Rodrigazo. Bueno, mirá el balance del Banco Central y mirá lo que representa. ¿Y qué representa? Digo, un número enorme, ¿sí?, de Levax. Son 55.000 millones de dólares. Es o sea, casi si el todos 10%. juntos hoy decidieran ir a buscar las Levax, ¿Y qué no van a hacer con alcanzaría eso? el dinero. Y van a ir y van a comprar dólares. El Banco Central tiene 60.000 millones de dólares de reserva, pero no se los va a jugar todo, va a jugar una parte. O sea, parte de esas reservas es el swap con China, parte son los encajes de los bancos, con lo cual, digamos, o sea, no tiene todo ese poder de Cuando fuego. uno habla con funcionarios de economía y de presidencia, digamos, del ala política, todos coinciden con que los números que ellos manejan, todos dan para arriba, excepto algunos sectores donde todo está para abajo. Pero la gran mayoría de los números que maneja el gobierno son todos para arriba. ¿Te puedo contar un chiste de economistas? Sí. Se encuentran dos microeconomistas y uno le dice al otro, che, ¿cómo está tu mujer? Y el otro le dice, ¿comparada con qué? Si vos te fijás, los mejores números que mostró el gobierno son los que tienen que ver con el segundo y el tercer trimestre. ¿Por qué? Porque comparaste contra datos deplorables y ahora tienen la sensación de que se les desacelera el nivel de actividad. Y claro, porque empiezan a... O sea, se llama el rebote del gato muerto. Sí, el año pasado no hubo crecimiento, hubo rebote, ¿sí? Volvimos al mismo nivel de PBI que teníamos en el 2015, que es el mismo del 2011. Quiere decir que estamos 7 u 8% abajo en términos de PBI per cápita. Entonces, Argentina es un desastre. Un desastre que chocamos. Sí, Argentina va directo a una crisis. ¿Por qué? Porque al ritmo que crece la deuda, es tan poco el esfuerzo fiscal que se hace que indefectiblemente vamos a terminar en una crisis. ¿De qué tipo? Parecía el Rodrigazo. Pero mete miedo, Milei, en serio le digo. Alguien del gobierno me dijo que usted es el Babi Echecopar de la economía. Bueno, a ver, la verdad que, ¿sabes qué? Que lo que diga el gobierno me tiene absolutamente sin cuidado. ¿Sabes por qué? Porque... A Esper lo llamaron el panelista. Está bien, digamos, o sea... plateísta, ¿no? Plateísta. A ver, plateísta. Vamos a ponerlo en estos términos. Este gobierno, en algún sentido, tiene una raíz fascista, ¿sí? De hecho, sí, digamos, ha decidido ir a perseguir a los liberales, digamos, donde el impresentable de Fermín Iglesias tituló a los liberales como liberalotes, sí, digamos, el otro día sacaron una nota, digamos, que es un escándalo la nota que mandó este señor Rodríguez Opena y que fue tan festejada por el jefe de gabinete, porque tiene varios problemas. Primero, un hombre de Estado no puede perseguir a un ciudadano privado, ¿sí? Digo, con lo cual estuvo muy mal eso. Por otra parte, digamos, hace algo que se llama, cayó en la falacia del falso dilema, ¿es lo que decimos nosotros o nada? Eso además te muestra que no escuchan nada. Tercero, además construyó lo que llaman la falacia del hombre de paja. Empezó a decir un montón de cosas que supuestamente decía Esper, que Esper no dice. Con lo cual, digamos, no solo construye la falacia del hombre de paja, sino que además es un mentiroso. Y como si todo esto fuera poco, es un keynesiano bruto. Porque como todo keynesiano bruto comete errores de lo que se llama la falacia de lo que no se ve. Porque no es cierto, ¿sí?, que todos los ajustes sean recesivos. Y te voy a decir algo. Desde el 52 en adelante, todos los ajustes de shock, sacando el del 59, fueron expansivos. Toma nota, Marquitos. Y todos... Marquitos está en la... Marquitos está allá, toma 3. nota. Y todos los programas gradualistas terminaron en piña. Hablale a Marquitos. Terminaron en piña. Con lo cual, digamos, la evidencia empírica está del lado de los ortodoxos. Pero yo entiendo que a vos, antes que bajar el gasto público, preferís cortarte un brazo. Pero, ¿sabés qué? Con este nivel de gasto público es imposible ganar dinero. Y la riqueza la crea el sector privado, no los parásitos del sector público. Con lo cual, si no cambiamos esta política fiscal, no le sacamos la bota opresora de la cabeza a la gente, esto tiene final africano, ¿sí? Entonces digo... Es así de fácil. O sea, para usted, el gobierno, así como va, se da la piña. A ver, Dios, ¿cuánto logró bajar el déficit fiscal? ¿Lo aumentó? En lugar de bajarlo, lo aumentó. Es decir, te muestran el resultado primario. Es como que, digamos, vos, ¿sabés qué? De la tarjeta de crédito solamente pagás, estás bien porque vas haciendo pago mínimo. Me estás cargando, los intereses te están matando. Entonces digo, pero aparte, a ver, la presión
fiscal para el que está en blanco es 75%. Es decir, somos esclavos tributarios de esta corporación política. Supongamos un camionero que nos está viendo, o un docente. ¿Cuántos días trabaja para el Estado y cuánto para sí mismo? 9 meses para el Estado, 3 para cada uno. Es decir, cuando recibís tu sueldo, entre lo que vos recibís en la mano, después ponerle cualquier nombre, llamarlo aportes personales, contribuciones patronales, esa diferencia, porque lo que termina pagando el empresario es 165. Quiere decir que ahí te comió un tercio, ¿sí? Y cuando vos vas a pagar, los bienes tienen 50% de impuestos. Sí, claro, cuando por lo uno menos va a comprar... 2/3 se te lo lleva el Estado, y es un poco más. O sea, cuando haces bien la cuenta... A ver, hay 96 impuestos, ¿sí? Y hay 64.980 regulaciones. O sea, digo, es imposible hacer negocios acá. A ver, te cuento el caso de un amigo que tiene un frigorífico. Vos, para pasar una bondiola desde la Alemania capitalista a la comunista, cuando todavía existía el muro de la vergüenza, que se cayó y aplastó a los zurdos, no a los liberales, ¿sí? Digo, para que tengan en cuenta, digamos, los que proponen ese sistema estúpido, ¿sí? Digo, que fue, digamos, un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, ¿sí? Digamos, además, se cargó con 150 millones de vidas humanas. Algunos todavía no se dieron cuenta que el muro cayó. No, bueno, ¿no? Sí, pero, digamos, andan dando vueltas por todos lados diciendo esas estupideces. Bueno, necesitabas 4 permisos. Mi amigo, para hacer 7 cuadras, para pasar de capital a provincia, necesita 22. 22 permisos. ¿Para la misma bondiola? Sí, es más, de los 22 días hábiles, 19 días está corriendo para pagar 19 días impuestos. El otro día leía que para exportar un pollo en la República Argentina hace falta 158 trámites. Cualquier cosa que digas es posible en Argentina. Es decir, entonces, aparte, digamos, es muy divertido, ¿no? Porque, o sea, uno dice, no, bueno, vamos a esperanzarnos con la reforma tributaria. La reforma tributaria que mandaron para alcanzar los niveles de presión fiscal de Chile, estaríamos entre 50 y 75 años. Y eso, ¿sí? Si todo sale bien, si además primero crece la economía, ¿por qué es tan lenta la reforma? La reforma es tan lenta porque la corporación política no pierde. Fíjate que siempre ajusta el gasto público en términos reales, o sea, queda constante en términos reales. Corporación política, llamás no solamente al presidente, sino a todos. A todos. Diputados, todos. Senadores, Todos. ¿Sí? Y bien que se enriquecen todos esos. A mí me gustaría a ellos que tanto les gusta hacer el decil más alto contra el decil más bajo, ¿por qué no comparan su ingreso contra el decil más bajo? Usted, mire, ¿por qué está en contra de las instituciones? Yo no estoy en contra de las instituciones. Poder no estoy en contra de las poder instituciones. judicial. Soy minarquista, digo, con lo cual, digamos... Pero Estado tiene que haber. No, digo, bueno, en términos alguien estáticos... tiene que gobernar, alguien tiene que hacer las leyes, alguien tiene que En términos estáticos sí, en términos dinámicos es una cuestión de discusión. Y yo no soy anarquista, digamos, estático, soy minarquista. Pero, por ejemplo, ¿querés una institución? Digo, a ver, ¿querés tener Banco Central? Todos los países tienen Banco Central. Yo no quiero tener Banco Central. A ver, y te voy a dar los números. Antes de que existiera el Banco Central, la inflación promedio en Argentina fue 3%. Porque te cuento, el Banco Central nació en 1935, o sea que antes vivíamos sin Banco Central. Cuando se creó el Banco Central, que se hizo mixto, ¿sí? Tuvo 10 años de mixto, entre el 35 y el 45. La inflación saltó al 6%. Después, en el año 46, vino el Banco Central Nacional y Popular. Vamos a empapelar el camino al cielo, ¿sí? Argentina, quinto país del mundo, ¿eh? Hasta el 91, la inflación promedio anual fue 250%. Le quitamos 13 ceros a la moneda, destrozamos 5 signos monetarios. O sea, tuvimos 2 hiperinflaciones aún sin tener guerra. Entonces, le sacamos la navaja a este mono indeseable y fuimos a la convertibilidad. En los 10 años de convertibilidad, la inflación promedio anual fue del 9%, pero todo concentrado en el primer año y medio. O sea, para el año 93... Argentina era el país con menos inflación del mundo. Después le devolvimos la navaja al mono. En el primer periodo kirchnerista la inflación fue 10% promedio. En el segundo fue 20%, en el tercero fue 30%. Y ahí tengo un minuto nada más, así que pregunta corta. Javier, la pregunta es concreta. Ponele que
milagro te haces cargo de la economía, Banco Central, la suma del poder público. ¿Qué medidas tomás y sobre todo cómo haces para bajar, como vos bien dijiste, el alto déficit fiscal que tenemos? Pero ojo, que tenés elecciones en año y medio. Bien, voy a hacer Banco Central, hago la reforma financiera, ¿sí? Separo en la banca de inversión del almacén de valor, es un sistema anticorrida, y elimino el Banco Central, lo llamo Bombita Rodríguez y lo hago volar, y se acabó la inflación en Argentina. Punto uno. Punto dos, el programa fiscal que nosotros desarrollamos con Diego Giacomini, ¿sí? Digamos, implica una eliminación de cuajo de los subsidios económicos, redefiniendo los contratos por completo para que no dañe a la estructura productiva ni a la gente de corto plazo, ¿sí? Eliminar de cuajo la obra pública yendo a un sistema de iniciativa privada a la chilena, eliminar de cuajo las transferencias discrecionales a las provincias, ahí tenés 6 puntos del PBI, y ir a una reforma del sistema previsional en serio y no esto, digo, de hacer una joda, de reventar a los jubilados para financiar el socialismo cloacal de la provincia de Buenos Aires. Ahí tenés 12 puntos para reventar impuestos, ¿sí? Y con eso bajas impuestos sobre el trabajo y eliminás el impuesto a las ganancias reinvertidas. Cuando la economía empieza a crecer, ¿sabés qué haces? Das un programa de retiro voluntario. La gente cobra guita y además se va con otro empleo. Con lo cual ahí te empiezan a bajar los empleados públicos. ¿Ves, Rodrigo Penita, que nosotros no queremos echar empleados públicos ni tocar los gastos sociales? ¿Me entendés? O sea, nosotros no nos corras con el falso dilema, porque no es cierto, son unos mentirosos, ¿sí? ¿A quién le habla? Al señor Rodrigo Pena, que anda hablando de plateístas. Okay. O sea, ¿sabés qué? Digamos, varios plateístas, sí, quizás lo tenés a Beckenbauer, a Bilardo, a Menotti, a Guardiola, y quizás los que están jugando ahí en la cancha, ¿me entendés? No dan para jugarle ni a Yupanqui. Perdón, Yupanqui. Gracias. Gracias por todo. Personaje. Señores, hacemos pausa, ya venimos.